Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. Daniel Reyes estaba de pie junto a la ventana de su cocina, observando cómo el amanecer de Chihuahua pintaba la Sierra de Dorado. A sus 52 años, sus manos estaban firmes mientras medía el café de grano. Las mismas manos que habían extraído confesiones de hombres que juraron que nunca se romperían. 18 años en interrogatorios de operaciones encubiertas, estacionado en lugares que no existían en los mapas, haciendo preguntas que nunca se hacían oficialmente. Se había retirado hacía 3 años a este rancho a las afueras de San Andrés, cambiando secretos gubernamentales por un silencio honesto. Su esposa, Graciela, se movió detrás de él, su reflejo atrapado en el cristal de la ventana. 48 años y hermosa a la luz de la mañana. Ella rodeó su cintura con los brazos. «Te has levantado temprano». «Viejos hábitos», dijo Daniel, volviéndose para besar su frente. 25 años de matrimonio, y ella todavía hacía que se le tensara el pecho. Ella había esperado a través de despliegues sobre los que no podía preguntar, a través de pesadillas que él no podía explicar, a través del lento proceso de él volviéndose humano de nuevo. Jaime llamó anoche mientras estabas en el granero. Graciela dijo, viene a casa para Navidad. Su hijo, de 23 años, terminando su carrera de ingeniería en el Tecnológico de Monterrey. Daniel sonrió. Bien. Ha pasado demasiado tiempo. La cafetera gorgoteó. Graciela se movió para servir 2 tazas y Daniel estudió su rostro. Algo andaba mal. Tensión alrededor de sus ojos, una rigidez en sus hombros. En su línea de trabajo, había aprendido a leer microexpresiones, los pequeños delatores que revelaban el estrés oculto. ¿Qué pasa? La mano de Graciela tembló ligeramente mientras dejaba la jarra. Miguel también llamó ayer. ¿Quiere venir esta semana? Miguel Núñez, el hermano menor de Graciela, el comandante de la policía municipal durante los últimos 8 años. Daniel mantuvo su expresión neutral, pero por dentro algo frío se agitó. Miguel siempre había sido un problema. Prepotente, agresivo, convencido de que su placa lo hacía intocable. Su relación había sido civilizada, pero tensa, mantenida solo por los esfuerzos de Graciela. ¿Qué quiere? No lo dijo exactamente. Pero Daniel, Graciela se mordió el labio. Creo que está en problemas. Sonaba desesperado. Daniel bebió su café, observando el rostro de su esposa. ¿Qué tipo de problemas? No lo sé. Pero ya conoces a Miguel, nunca pide ayuda a menos que, se detuvo y sacudió la cabeza. Probablemente me estoy preocupando por nada, pero no lo estaba. Daniel había pasado casi 2 décadas leyendo a la gente, y Graciela estaba aterrorizada. No de Miguel exactamente, sino de algo relacionado con él. Dejó su taza y tomó sus manos. Dime lo que sabes. Los ojos de Graciela se llenaron de lágrimas. Hay rumores sobre pruebas que desaparecen de la comandancia, sobre agentes que miran hacia otro lado. Lo escuché de Trini Sandoval en la tienda de abarrotes. Su marido trabaja en el Palacio Municipal. Miguel ha estado diferente últimamente. Paranoico, enfadado. Daniel procesó esto. Un comandante corrupto lo suficientemente asustado como para contactar a la familia. Combinación peligrosa. ¿Cuándo viene? El jueves. En 3 días. Daniel asintió. Está bien, nos encargaremos de ello. Pero la expresión de Graciela no se relajó. Abrió la boca, la cerró y luego habló en voz baja. Preguntó específicamente si estarías aquí. Dijo que necesitaba hablar con alguien que entienda cómo hacer desaparecer los problemas. Todas las alarmas que Daniel había perfeccionado durante 18 años comenzaron a gritar. Miguel no estaba pidiendo ayuda. Estaba reclutando. El jueves por la tarde, la patrulla de Miguel Núñez rodó por el camino de terracería. Daniel observó desde el porche, con los brazos cruzados, leyendo el lenguaje corporal antes de que Miguel siquiera saliera. El comandante se movía con una confianza agresiva, la placa brillando en su pecho, la mano descansando sobre su arma de cargo por hábito o amenaza. Dani, llamó Miguel, con una sonrisa demasiado amplia. Ha pasado tiempo. Comandante, respondió Daniel, sin moverse del porche.
Miguel subió los escalones y, de cerca, Daniel vio las señales. Ojos inyectados en sangre, pérdida de peso, la energía nerviosa de alguien que funciona con adrenalina y malas decisiones. Esto no era solo corrupción. Esto era pánico. Graciela apareció en la puerta y la expresión de Miguel cambió. Algo depredador parpadeó en su rostro antes de enmascararlo con afecto fraternal. La abrazó demasiado tiempo. Graciela se puso rígida. «Qué bueno verte, Chela». «Pasa», dijo Graciela, apartándose. «Hice café». Se acomodaron en la sala de estar. Miguel tomó la silla que ponía su espalda contra la pared. Otra señal que Daniel notó. El comandante aceptó el café pero no lo bebió. Entonces, dijo Daniel, «¿Qué te trae por aquí?» Miguel miró a Graciela y luego a Daniel. «Necesito consejo de alguien con tu experiencia. Arreglo cercas y crío ganado ahora». «Sí». Pero antes de eso, Miguel se inclinó hacia adelante. «Hacías cosas. Cosas de operaciones negras. Hacías hablar a la gente. Hacías desaparecer pruebas cuando era necesario. Tengo razón». Daniel sintió a Graciela tensarse a su lado en el sofá. Mantuvo su voz uniforme. «Extraía inteligencia para prevenir amenazas a la seguridad nacional». «¿Correcto?» «Exactamente». La rodilla de Miguel rebotaba nerviosamente. «Mira, tengo una situación. Algunas pruebas que necesitan desaparecer permanentemente. Sin rastro. Y pensé que tú sabrías cómo». «No». Daniel lo cortó. Miguel parpadeó. «Ni siquiera escuchaste qué». «No necesito hacerlo. En lo que sea que estés metido, yo no soy parte de ello». La expresión del comandante se endureció. «No pido mucho, Dani. Solo un consejo entre familia». «No somos familia», dijo Daniel en voz baja. «Me casé con tu hermana. Eso es todo». La habitación se quedó en silencio. La cara de Miguel se puso roja y Daniel vio su mano derivar hacia su arma. Un movimiento inconsciente, pero revelador. Graciela también lo notó y se levantó rápidamente. «Miguel, tal vez deberías». «Siéntate, Chela». Miguel estalló y allí estaba el verdadero Miguel Núñez bajo la placa y el falso Encanto. Graciela se estremeció y Daniel se puso de pie al instante, colocándose entre ellos. «Es hora de que te vayas», dijo Daniel. Miguel se levantó lentamente, con las manos levantadas en una rendición burlona. «Tranquilo, cuñado. No quise decir nada con eso. El estrés, ya sabes». Sonrió, pero sus ojos estaban muertos. «Olvida que pregunté. Manejaré mis problemas yo mismo». Se dirigió a la puerta, luego hizo una pausa. «Sabes, Dani, a mucha gente en este municipio no le gusta la idea de que un espía del gobierno viva entre ellos. Muchas preguntas sobre qué hiciste exactamente en el extranjero. Sería una pena que esas preguntas se hicieran más fuertes». «¿Eso es una amenaza?» «Solo una observación». Miguel se tocó el sombrero hacia Graciela. «Nos vemos, hermanita». Después de que su patrulla desapareció por el camino, Graciela se derrumbó en el sofá, temblando. Daniel se sentó a su lado, atrayéndola hacia sí. «¿Qué he hecho?», susurró ella. «Es mi hermano, pero Daniel, le tengo miedo». «Dime todo», dijo Daniel. «Todos los rumores, todo lo que dijo Trini». Graciela habló durante una hora. Pruebas desaparecidas de redadas de drogas. Efectivo que nunca llegó al depósito de pruebas. Agentes que daban protección a la operación de metanfetaminas y cristal de la familia Cortés. Antonio Cortés y su hermano Raúl, quienes convirtieron la mitad del municipio en su red de distribución. Miguel tenía a todo el departamento sucio. 31 agentes, todos recibiendo tajada, todos cómplices. Y ahora, aparentemente, alguien estaba investigando. ¿Policía Estatal o la FGR? Graciela no lo sabía. Pero Miguel estaba acorralado y los animales acorralados eran los más peligrosos. «Nunca debí haberle dicho que estabas aquí», dijo Graciela. «Nunca debí». «Detente», dijo Daniel con firmeza.
Esto no es culpa tuya. Miguel tomó sus decisiones. Pero esa noche, acostado en la cama, Daniel no podía dormir. Sus instintos perfeccionados a través de años de leer a hombres peligrosos gritaban. Miguel Núñez no solo era corrupto. Estaba desesperado. Y los hombres desesperados con placas y armas eran impredecibles. Atrajo a Graciela más cerca, escuchando su respiración. Lo que fuera que viniera, él lo manejaría. La había mantenido a salvo a través de 18 años de despliegues, a través de enemigos, extranjeros y domésticos. Podía manejar a un comandante corrupto. Estaba equivocado. La llamada llegó 5 días después. Daniel estaba en el Pasto Norte reparando la línea de la cerca cuando su teléfono sonó. El número de Jaime. Casi lo ignoró. El servicio era irregular y Jaime solía enviar mensajes de WhatsApp, pero algo lo hizo contestar. Papá. La voz de Jaime se quebró. Aguda y aterrorizada. Papá, tienes que venir a casa ahora. Daniel ya estaba corriendo. ¿Qué pasa? Es mamá. Ella está. Papá. El tío Miguel estuvo aquí. Estaban discutiendo en lo alto de las escaleras y ella cayó. ¿Y papá? No se mueve. No respira. El mundo se redujo a una visión de túnel. Daniel corrió hacia su camioneta, con el teléfono presionado contra su oído. ¿Llamaste al 911? Vienen, pero papá, hay mucha sangre. ¿Y el tío Miguel? Él está. Simplemente está ahí de pie sonriendo. ¿Y? Escúchame. Daniel puso la camioneta en marcha, el motor rugiendo. Sal de la casa ahora mismo. No dejes que Miguel se te acerque. Ve al granero y enciérrate. Estoy a 10 minutos, pero mamá. Ahora, Jaime. Escuchó la respiración entrecortada de su hijo, pasos corriendo, una puerta cerrándose de golpe, luego silencio, excepto por el jadeo aterrorizado de Jaime desde el granero. Daniel hizo el viaje en 7 minutos. 2 patrullas municipales estaban en su entrada. La de Miguel y la de un oficial. La puerta principal estaba abierta. Daniel agarró la llave de cruz de detrás de su asiento, pero se obligó a dejarla. Entrar armado le daría a Miguel exactamente lo que necesitaba. Entró para encontrar a Graciela al pie de las escaleras, con el cuello torcido en un ángulo imposible, los ojos abiertos y vacíos. Miguel estaba de pie sobre su cuerpo escribiendo en una libreta. El oficial Carlos Barrera, uno de los del equipo de Miguel, estaba cerca luciendo incómodo. Daniel emitió un sonido crudo y roto. Miguel levantó la vista y la expresión en el rostro del comandante fue casi comprensiva. Casi. Dani, lo siento mucho. Miguel señaló las escaleras. Terrible accidente. Graciela y yo estábamos hablando en el descanso superior. Perdió el equilibrio. Cayó hacia atrás. Pasó tan rápido. No pude hacer nada. Daniel se arrodilló junto al cuerpo de su esposa. Su mano izquierda estaba magullada. Heridas defensivas. Su palma derecha estaba raspada como si hubiera intentado sujetarse. Había visto suficiente muerte para leerlo. Esto no fue una caída. Fue un empujón. Fuerte y deliberado. Miró a Miguel. Jaime dijo que estaban discutiendo. Tu hijo está alterado, dijo Miguel suavemente. Confundido. Es comprensible. Pero yo estaba aquí visitando a mi hermana cuando ocurrió este trágico accidente. Charlie aquí llegó justo después de que sucediera. ¿No es así, oficial? Carlos Barrera asintió, sin mirar a Daniel a los ojos. Así es, comandante. Daniel se levantó lentamente. Cada célula de su cuerpo gritaba violencia, cruzar la distancia y destrozar a Miguel con sus propias manos. Pero la mano de Miguel descansaba sobre su arma, y los ojos de Barrera observaban a Daniel cuidadosamente. Esto era una trampa. Querían que atacara. Darles justificación. En cambio, Daniel sacó su teléfono y marcó el 911. Ya hay una llamada hecha, dijo Miguel. Solicito a la policía estatal, respondió Daniel. Y una investigación independiente.
Miguel sonrió, no vaciló. Seguro, Dani, lo que te haga sentir mejor. Pero este es mi municipio, mi jurisdicción. Y te digo, como la autoridad máxima en la escena, esto fue un trágico accidente. Sin juego sucio. ¿Caso cerrado? Los paramédicos llegaron. La policía estatal no. Daniel supo por qué más tarde. Miguel había pedido un favor al comandante regional, alguien más en la nómina de Cortés. La investigación tomó 48 horas. El informe de Miguel, respaldado por la declaración de Barrera, dictaminó una muerte accidental. Graciela Reyes, de 48 años, había perdido el equilibrio en la parte superior de las escaleras y caído hacia su muerte. Sin evidencia de crimen. Daniel sostuvo a Jaime mientras su hijo sollozaba. 23 años, en casa desde la universidad para lo que debería haber sido Navidad, ahora planeando el funeral de su madre. Jaime seguía repitiendo lo mismo. Él la empujó, papá. Vi sus manos en su espalda. Él la empujó. Lo sé, susurró Daniel. Lo sé. En el funeral, Miguel apareció con uniforme de gala, interpretando al hermano afligido. La mitad de la corporación policial asistió. 31 agentes, todos ellos cómplices, todos observando a Daniel con ojos cautelosos. Sabían quién era, lo que había sido. Estaban midiendo la amenaza. Miguel se acercó al ataúd, puso una mano sobre él y sacudió la cabeza con tristeza. Luego encontró a Daniel en la multitud. Cosa terrible, dijo el comandante. Graciela era una buena mujer. La mejor hermana que un hombre podría pedir. Daniel miró a Miguel Núñez, realmente lo miró, vio la presuntuosa satisfacción bajo el falso dolor, vio a un hombre que había cometido un asesinato y se alejó impune porque llevaba una placa. ¿Qué? Preguntó Daniel en voz baja. La máscara de Miguel se deslizó por solo un segundo. Ella sabía demasiado. Iba a hablar con la estatal. No podía permitir eso. Luego la sonrisa regresó. Pero oficialmente, trágico accidente. No hay nada que puedas hacer al respecto, Dani. Yo soy la ley aquí. No estaba equivocado. Cada día que Daniel había intentado, Policía Estatal, FGR, Ministerio Público, chocó contra muros. Miguel tenía conexiones, favores debidos, suficiente suciedad sobre suficientes personas para mantener a todos a raya. El sistema lo protegía. Así que Daniel dejó de intentar luchar dentro del sistema. Esa noche, envió a Jaime de regreso a Monterrey con dinero e instrucciones. Mantente alejado. No lo contactes. Espera una señal de que todo está despejado. Jaime había protestado hasta que Daniel lo agarró por los hombros y lo miró a los ojos. Tu madre murió protegiéndote de hombres como Miguel. No hagas que su sacrificio no tenga sentido. Mantente con vida. ¿Déjame manejar esto? Después de que Jaime se fue, Daniel fue a su taller y abrió la caja fuerte de armas que no había abierto en 3 años. Dentro no había solo armas. Dentro estaban las herramientas de su oficio. El equipo que había usado para romper a hombres que pensaban que eran irrompibles. Sacó una pequeña grabadora digital, un juego de ganzúas, sedantes que había guardado de sus días operativos y un disco duro que contenía todo lo que había aprendido sobre guerra psicológica. Miguel Núñez había dicho que él era la ley. Tenía razón. Así que Daniel se convertiría en algo peor. El primer paso fue la vigilancia. Durante 3 días, Daniel observó la rutina de Miguel. El comandante vivía solo en una granja a 13 kilómetros del pueblo. Divorciado 2 veces, sin hijos. Su horario era predecible. Turno de mañana en la comandancia, comida en la fonda de Don Lucho, noches en el bar Cobre donde celebraba reuniones con sus agentes. Daniel observaba desde la distancia, notando patrones. Miguel bebía mucho, 4 o 5 whiskies la mayoría de las noches, luego conducía a casa. Nunca lo detenían, nunca cuestionaban los privilegios de la placa. En la 4ª noche, Daniel hizo su movimiento. Esperó hasta que Miguel saliera del bar Cobre a las 11, tropezando ligeramente, lo siguió a distancia mientras la patrulla serpenteaba por la carretera estatal 7. Luego, en un tramo desierto donde el camino cortaba a través de un bosque de pinos, Daniel aceleró y golpeó la defensa trasera de Miguel.
Suave, pero suficiente para asustar. Miguel se detuvo, probablemente esperando intimidar a algún civil. Salió, con la mano en el arma, y caminó hacia la camioneta de Daniel. Pero Daniel ya estaba fuera moviéndose con la velocidad y precisión de su entrenamiento. 3 segundos, uno para cerrar la distancia, uno para aplicar la llave de sometimiento, uno para que Miguel se desplomara inconsciente en sus brazos. Daniel cargó al comandante en su propia camioneta y condujo a un lugar que había preparado, una cabaña de caza abandonada a 65 kilómetros dentro del Bosque Nacional, propiedad de una empresa fantasma que había mantenido desde sus días operativos. Nadie sabía que existía. Miguel despertó para encontrarse atado con cinchos de plástico a una pesada silla de madera en la sala principal de la cabaña. Sin ventanas, una puerta, una sola bombilla en el techo. Daniel se sentó frente a él, con expresión neutral. ¿Qué vas a hacer?, balbuceó Miguel, todavía medio borracho. Soy el comandante. No puedes. ¿Qué vas a hacer tú?, corrigió Daniel en voz baja. Y sí puedo. Los ojos de Miguel se enfocaron y Daniel vio el miedo parpadear en su rostro antes de que la ira lo cubriera. Estás cometiendo un error. 31 agentes vendrán a buscarme. Voltearán este municipio de cabeza. Tú. No te encontrarán, dijo Daniel. Nadie lo hará. No hasta que yo termine. Se levantó y caminó hacia una caja de metal que había colocado en la esquina. Ábrela lenta y metódicamente. Dentro había artículos que Miguel reconocería. Esposas, equipo de grabación, posiciones de estrés, herramientas y artículos que no reconocería. Los instrumentos de guerra psicológica que Daniel había desarrollado durante 18 años. Pasé casi 2 décadas, dijo Daniel conversacionalmente, extrayendo confesiones de personas que fueron entrenadas para resistir. Soldados, espías, terroristas, hombres que pensaban que eran más duros de lo que podrías imaginar. Se volvió para mirar a Miguel. Tú eres un policía de pueblo que golpea a las mujeres y acepta sobornos. Te romperás en horas. Miguel intentó reír, pero salió tembloroso. Adelante. Lo que sea que me hagas no servirá. Ninguna confesión será admisible. Lo sabes. No estoy interesado en lo admisible, dijo Daniel. Estoy interesado en la verdad y la justicia y en asegurarme de que el mundo sepa lo que le hiciste a Graciela. Durante los siguientes 7 días, Daniel aplicó cada técnica que había aprendido. No tortura. Eso era ineficaz y crudo. No, esto era desmantelamiento psicológico. Privación del sueño combinada con descanso estratégico. Desorientación seguida de momentos de claridad. Reprodujo grabaciones de la voz de Graciela, su risa, conversaciones que había tenido sobre su hermano. Le mostró a Miguel fotos del cuerpo de Graciela, el informe de la autopsia, el rostro afligido de Jaime. Construyó elaborados escenarios falsos, convenciendo a Miguel en varios momentos de que la FGR estaba afuera, que sus agentes lo habían abandonado, que Jaime se había suicidado por el dolor, que todo su imperio se había derrumbado. Luego revelaba la verdad, solo para construir un nuevo escenario. Daniel nunca levantó la voz, nunca mostró ira. Fue metódico, paciente, profesional. Esto no era venganza. Todavía no. Esto era un interrogatorio. Y al 7º día, Miguel Núñez se quebró. Yo la maté, gritó, con lágrimas corriendo. La empujé. Ella iba a arruinarlo todo. Iba a hablar. Y la empujé por las escaleras y la vi morir. Y sonreí por ello. Daniel encendió la cámara. Dilo de nuevo. Todo. ¿Por qué mataste a Graciela? ¿Por qué lo incriminaste como un accidente? ¿Quién te ayudó a encubrirlo? Miguel habló durante 3 horas. Nombró a cada agente en su nómina. Detalló cada crimen. La protección del narco, las pruebas desaparecidas, la corrupción que podría todo el departamento, confesó otros 2 asesinatos que Daniel ni siquiera conocía. Un fiscal del Ministerio Público que había hecho demasiadas preguntas, un policía estatal que se había acercado demasiado. Cuando terminó, Daniel lo tenía todo. Confesión completa, nombres, fechas, pruebas, ubicaciones, suficiente para derribar toda la red. Le mostró a Miguel la grabación. Esto va para la FGR,
para la policía estatal, para cada medio de noticias que pueda encontrar. La cara de Miguel se había quedado floja y vacía. Lo que fuera que lo hacía humano, si es que algo alguna vez lo hizo, se había ido ahora, quemado por 7 días de guerra psicológica. Miró a Daniel con ojos muertos. ¿Qué hay de mí? Daniel se levantó. Eso depende de ti. Salió de la cabaña. En su camioneta había una computadora portátil con la confesión subiéndose a múltiples ubicaciones seguras. Copias enviadas a periodistas, investigadores federales, incluso a Jaime en Monterrey. Seguro, evidencia, verdad. Y en la cabaña, había dejado una cosa. El arma de cargo de Miguel completamente cargada. Daniel condujo hasta una cresta a 3 kilómetros de distancia y esperó. 90 minutos después, un solo disparo resonó a través del bosque. No volvió para comprobarlo. Lo sabía. La confesión golpeó como una bomba. En 48 horas, agentes federales invadieron el municipio de San Andrés. La FGR abrió investigaciones sobre los 31 agentes que Miguel había nombrado. Se allanaron casas de seguridad. Comenzaron los arrestos. Pero Daniel había subestimado una cosa. La hermandad. No la del buen tipo. El tipo donde los hombres corruptos cierran filas. Donde las placas se convierten en colores de pandillas. Donde derribar a uno de los suyos significa guerra. Los agentes que no fueron arrestados inmediatamente, y varios que pagaron la fianza, celebraron una reunión en el Bar Cobre. Carlos Barrera, el segundo al mando de Miguel, la dirigió. Daniel lo sabía porque había puesto micrófonos en el lugar 3 días antes. Núñez está muerto, dijo Barrera a los hombres reunidos. Se quitó de en medio antes que enfrentar lo que venía. ¿Y saben de quién es la culpa? ¿Quién causó todo esto? Reyes, murmuró alguien. Maldita sea, sí. Ese espía del gobierno que pensó que podía venir a nuestro pueblo y destruirnos. Bueno, digo que le mostremos lo que sucede cuando te metes con la placa. 31 voces estuvieron de acuerdo. Daniel los escuchó planear su muerte. Hacer que pareciera un suicidio. Angustiado por la muerte de su esposa y la culpa por sus propias acciones. Pulcre. Simétrico. Todos jurarían que así fue. Daniel sonrió con severidad en su camioneta oscura. Pensaban que eran cazadores. Habían olvidado lo que él era. A la mañana siguiente, encontró una nota deslizada por debajo de su puerta. Letra de bloque. Vamos por ti. Corre mientras puedas. Llamó a Jaime. Quédate en Monterrey. No vuelvas hasta que yo te llame. Papá, ¿qué está pasando? Justicia, dijo Daniel. Pero aún no ha terminado. Pasó ese día preparándose. El rancho era defendible. Lo había elegido por esa razón años atrás, pero enfrentarse a 31 hombres armados en un asedio era un suicidio. No, necesitaba ser ofensivo. Quirúrgico. Desmantelarlos poco a poco. Los 2 primeros llegaron esa noche. Los oficiales Javier Hernández y Ernesto Flores, pensando que explorarían la propiedad. Daniel los atrapó tratando de cortar su cerca a las 2 de la madrugada. Les disparó a ambos con una pistola de dardos tranquilizantes de su kit operativo. Grado militar, acción rápida. Cayeron sin saber que los golpeó. Cuando despertaron, estaban atados con cinchos en su granero, con las placas tiradas en el suelo frente a ellos. Ustedes cometieron un error, dijo Daniel en voz baja. Vinieron a matarme. En cambio, van a decirme todo sobre su pequeño plan de venganza. Hernández se burló. No tenemos que decirte ni madres. Eres hombre muerto, Reyes. Daniel sacó su teléfono y reprodujo una grabación. Su conversación en la camioneta de Hernández en el viaje hacia allí planeando cómo quemarían la casa de Daniel con él adentro. Clara conspiración para cometer homicidio. Todo grabado. Su elección, dijo Daniel. Hablan conmigo o le entrego esto a la FGR. De cualquier manera, están acabados. Pero si hablan, tal vez consigan un trato. Flores se quebró primero, entregó todo el plan.
31 agentes dividiéndose en equipos, golpeando el rancho desde múltiples ángulos, abrumándolo con números. Barrera coordinándolo todo, usando su red de influencias para mantener a la estatal fuera de ello. Daniel grabó todo, luego llamó a un contacto de la policía estatal que había cultivado, la capitana Leona Soto, una de las pocas policías limpias en la región. Ella vino personalmente a arrestar a Hernández y Flores, tomando la grabación como evidencia. ¿Cuántos más?, le preguntó a Daniel. 29, dijo él. Se dispersarán ahora. Se esconderán, pero los encontraré. La capitana Soto sacudió la cabeza. Déjanos manejarlo. Ya has hecho suficiente. Con todo respeto, capitana, su gente ha estado tratando de manejar la corrupción en este municipio durante años. No funcionó. Graciela sigue muerta, y la justicia por mano propia no la traerá de vuelta. Daniel la miró fijamente. No, pero asegurará que nadie más muera de la forma en que ella lo hizo. Durante la semana siguiente, Daniel cazó. No a los 31 a la vez. Eso sería un suicidio. Sino uno por uno, usando cada habilidad que había aprendido. Rastreó al oficial Antonio Cruz hasta una casa de seguridad donde protegía cristal, lo grabó aceptando pagos de los traficantes, luego avisó a la Guardia Nacional. Cruz cayó disparando, matando a un elemento antes de ser abatido él mismo. Las placas encontradas en la escena, la suya y la de su compañero Salvador Huerta, estaban empapadas en sangre. Atrapó a los agentes Luis Méndez e Iván Juárez tratando de huir del estado, los detuvo en una carretera solitaria, les mostró evidencia de sus crímenes, les dio una opción, entregarse o desaparecer. Eligieron la desaparición. Vistos por última vez dirigiéndose a Guatemala. Sus placas llegaron a la oficina de la FGR 3 días después en un sobre sin marcas. A algunos los rompió psicológicamente como había roto a Miguel. El oficial Baldo Gómez, que había ayudado a encubrir el asesinato del fiscal, duró 6 horas bajo el interrogatorio de Daniel antes de confesar todo en vídeo y entregarse. Su placa fue encontrada en los escalones del Palacio Municipal a la mañana siguiente. Pero no todos corrieron. No todos se quebraron. Algunos lucharon. El oficial Roberto Medina organizó a otros 8, una partida de caza específicamente para Daniel. Fueron al rancho con fuerza, fuertemente armados durante una tormenta eléctrica que pensaron cubriría su aproximación. Daniel estaba listo. Había equipado su propiedad con sensores de movimiento, cámaras, cables trampa conectados a sistemas de advertencia. Los vio venir a 1 kilómetro de distancia. En lugar de quedarse a defender, evacuó a través de un túnel que cavó desde su sótano hasta la línea de árboles. Otra precaución operativa. Dio un rodeo detrás de ellos mientras irrumpían en su casa. Los eliminó uno por uno en la tormenta. Dardos tranquilizantes, derribos, cinchos. Al amanecer, 9 agentes yacían inconscientes en su granero, y la capitana Soto llegó con agentes federales para ponerlos bajo custodia. Pero la última confrontación, la que importaba, fue con el propio Carlos Barrera. Barrera había sido inteligente. Mientras sus compañeros cargaban como toros, él se había quedado atrás, estudiado patrones, aprendido de los fracasos. Sabía que Daniel era más que un simple espía retirado. Había hecho su tarea, aprendido sobre interrogatorios de operaciones encubiertas, guerra psicológica. Así que Barrera cambió de táctica. Fue tras lo que a Daniel le importaba. Envió una foto al teléfono de Daniel, Jaime caminando por el campus del TEC de Monterrey. El pie de foto decía, cancela tu cacería o tu hijo aprende lo que le pasó a Graciela. La sangre de Daniel se heló. Llamó a Jaime inmediatamente. ¿Dónde estás ahora mismo? En la biblioteca. ¿Qué? ¿Alguien te está siguiendo? ¿Qué? Papá, no lo creo. Espera, hay un tipo. Ha estado por el campus los últimos días. Chamarra negra, cicatriz en la cara. Pensé que era un estudiante. Pero escucha muy atentamente, dijo Daniel. Ve a la oficina de seguridad del campus ahora mismo. No cuelgues. Solo camina hacia allá con calma. Se mantuvo al teléfono mientras Jaime llegaba a seguridad. Luego llamó a la capitana Soto. Barrera ha hecho su movimiento, dijo Daniel. Tiene a alguien vigilando a mi hijo en Monterrey.
Necesito protección para Jaime ahora o tomaré el primer vuelo y manejaré esto yo mismo. No podemos prescindir de recursos para... Entonces voy a Monterrey, interrumpió Daniel. Y cuando encuentre al hombre de Barrera, no seré tan amable como he sido con los otros. Su elección, capitana. Ayúdeme o vea cómo esto se pone mucho peor. Soto guardó silencio por un momento. Entonces haré algunas llamadas. Pero Daniel, esto termina de una manera u otra. ¿Termina pronto? De acuerdo, dijo Daniel, y lo decía en serio. El hombre de Barrera en Monterrey era Felipe Ochoa, un oficial que había sido suspendido pendiente de investigación. La Policía Estatal de Nuevo León lo recogió en cuestión de horas, y Jaime fue puesto bajo custodia protectora, pero Daniel sabía que este era solo el movimiento de apertura. Barrera quería sacarlo a la luz, así que Daniel lo dejó. Filtró su ubicación, un motel a las afueras de San Andrés, donde supuestamente se escondía. Luego esperó en las sombras al otro lado de la calle con una cámara de alta potencia y una grabadora digital. Barrera apareció con el resto de su equipo, 13 agentes, todos armados, todos listos para terminar esto. Rodearon la habitación del motel, lanzaron granadas aturdidoras e irrumpieron para encontrarla vacía excepto por una computadora portátil reproduciendo un bucle de la voz de Daniel y cámaras. Docenas de ellas grabando todo. Daniel observó desde el otro lado de la calle cómo el rostro de Barrera pasaba por una gama de emociones, confusión, rabia, miedo. Y su teléfono sonó. Un mensaje de un número desconocido. Entréguense o este vídeo se hace público en 1 hora. Su elección. Barrera tomó su decisión. Reunió a sus hombres, les dijo que cazarían a Daniel hasta el fin del mundo. Que nunca se detendrían hasta que estuviera muerto. Daniel había predicho esto. Ya había enviado copias de las imágenes del motel a todos los noticieros del estado. 13 agentes armados allanando ilegalmente una habitación. Armas desenfundadas, sin orden judicial, clara intención de matar. La historia se volvió viral en minutos. Agentes federales descendieron. La policía estatal acordonó el área. Barrera y sus hombres estaban atrapados. Lo que sucedió después dependió de a quien creyeras. Los informes oficiales dijeron que Barrera sacó su arma contra los federales y recibió un disparo en el tiroteo resultante. Otros 6 agentes resultaron heridos, 7 se rindieron. Daniel sabía algo diferente. Había estado allí en un techo a 300 metros de distancia, observando a través de la mira. Barrera había intentado alcanzar su radio, no su arma, pero el agente federal, un hombre llamado Benjamín Bustos, que había perdido a su hermana a manos de policías corruptos, había disparado de todos modos. Daniel no perdió el sueño por ello. Las secuelas tomaron meses. Investigaciones de la FGR, juicios orales, sentencias. De los 31 agentes originales que Miguel Núñez había nombrado, 13 estaban muertos, 17 estaban en prisiones federales y un oficial, Virgilio Cano, había desaparecido por completo. Se rumoreaba que huyó a Sudamérica. Daniel testificó en los juicios, mostró sus pruebas, sus grabaciones, su documentación de 2 docenas de crímenes. Los jueces condenaron a cada uno de los acusados. El municipio de San Andrés fue purgado. La policía municipal se disolvió, reemplazada por un destacamento de la Guardia Nacional. La capitana Leona Soto fue promovida para supervisar la transición. Contrató policías limpios, estableció supervisión y construyó algo nuevo de las cenizas de la corrupción de Miguel Núñez. Daniel vendió el rancho. Demasiados fantasmas, demasiados recuerdos de Graciela en cada habitación. Mantuvo una pequeña cabaña en la sierra, remota, defendible, aislada, un lugar donde pudiera pensar. Jaime vino a visitarlo cuando terminaron los juicios. Se sentaron en el porche de la cabaña observando a los venados pastar en el valle de abajo. ¿Valió la pena?, preguntó Jaime en voz baja. Daniel pensó en Graciela, en la justicia, en 31 placas recolectadas, 31 agentes corruptos derribados, en un municipio liberado de la tiranía. Tu madre pasó 25 años con un hombre que hizo cosas terribles en nombre de la seguridad nacional, dijo Daniel. Ella nunca me preguntó al respecto, nunca juzgó, simplemente me amó y esperó a que volviera a casa. No entiendo qué tiene que ver eso con...
Ella murió porque iba a hacer lo correcto, denunciar la corrupción, salvar vidas, y un cobarde con una placa la mató por ello. Daniel miró a su hijo. Así que, sí, valió la pena porque lo último que podía hacer por ella era asegurarme de que la verdad saliera a la luz. Asegurarme de que esos hombres pagaran. Jaime asintió lentamente. Mamá hubiera querido justicia. No venganza. Le di ambas cosas, dijo Daniel. Y lo haría de nuevo. Se sentaron en silencio por un rato. Entonces Jaime habló. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Daniel sonrió levemente. Ahora aprendo a vivir con lo que he hecho. Enseñarte a ser un mejor hombre que yo. Asegurarme de que el legado de tu madre sea más que solo la historia de otra víctima. Y si alguien más necesita ayuda, otra Graciela. Daniel miró a su hijo. Los ojos de Graciela, su determinación, su coraje. Entonces estaré listo, dijo simplemente. Porque algunos hombres llevaban placas y pensaban que eso los hacía intocables. Pero Daniel Reyes había probado algo en los últimos meses. Nadie era intocable. Nadie estaba por encima de la justicia. Y si el sistema no podía entregarla, él lo haría. El sol se puso sobre las montañas de Chihuahua, pintando el cielo del mismo dorado que había observado desde la ventana de su cocina. La mañana que Graciela murió. Pero esta vez, Daniel no sintió el peso de la pérdida. Sintió la ligereza de la culminación. 31 placas, 31 agentes corruptos, 31 piezas de justicia entregadas para la mujer que había amado. Era suficiente. Tenía que serlo. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, entonces asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré allí.